Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, cargados de temas y de asuntos con el equipo habitual, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar con unas noticias del pasado lunes, del inicio de semana, que estuvo aquí el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y estuvo también la señora Yolanda Díez. Y nuestro presidente, el presidente de Cantabria, dijo que el pasado lunes que la señora Yolanda Díez es una aliada en asuntos de financiación autonómica para Cantabria y en el problema de los globos. Y ha destacado que es tan sensata que coincide en planteamientos con Cantabria. Yo me quedé perplejo, pero yo igual tengo alguna disfunción en el tema de comprensión y de lo que puede dar el comunismo, o lo que ha dado el comunismo a lo largo de su historia, y soy un desconfiado y quisiera su opinión, don Aurelio. Bueno, esto yo creo que llueve sobre mojado, ¿no? La forma que tiene el presidente del gobierno de Cantabria de hablar de los comunistas, yo creo que tiene más que ver con el mantener una relación y la cortesía que con algo que verdaderamente cree, porque yo creo que Revilla es un hombre suficientemente inteligente para saber, y seguramente que es un refrán que él ha utilizado muchas veces, que la zorra pierde primero el rabo que las mañas. Es decir, del comunismo no se puede esperar absolutamente nada. El comunismo es la destrucción, sí. Es todo lo que estamos viendo. Esta señora, que es comunista, que ahora se ha hecho la dueña, que pertenece al Partido Comunista, pero ahora es la dueña de Podemos y ahora ella quiere ampliar sus horizontes, hemos visto todo lo que está haciendo en materia laboral, aparte de la ignorancia tan tremenda que tiene. Pero cuando ha venido a Cantabria, es la vicepresidenta también, y hablar de cómo sintoniza con los problemas de Cantabria, sintoniza con los problemas de Cantabria, pues aquí yo creo que Miguel Ángel Revilla vuelve a cometer el mismo error que cometió con Pablo Iglesias cuando dijo: yo miro a una persona a los ojos, inmediatamente sé si en ella reside la bondad. Bueno, el fracaso con Pablo Iglesias fue estrepitoso, porque luego nada de aquello que hablaron se llegó a consolidar. Y con esta le está pasando exactamente lo mismo. Por esto digo que los errores de Miguel Ángel Revilla, yo creo que confunde la cortesía que debe mantener con un gobierno, lo confunde con lo que deben ser las exigencias normales. Si no obliga, si no presiona, solo con decir que esta chica es muy buena y es muy maja y sintoniza, no creo que llegue a ninguna parte. Y claro, esto además yo creo que se contradice con la actitud que ha mostrado cuando a lo mejor hemos tenido a un ministro de Obras Públicas de Cantabria que verdaderamente sabíamos que iba a hacer cosas, porque su precedente era eso, era de un hombre que cumplía todo aquello que prometía, como era Íñigo de la Serna, y resulta que todos se volvieron críticas cada vez que planteaba un proyecto que iba a hacer algo, pues las críticas le llovían por todas partes. Por eso digo que muy generoso con los comunistas, pero absolutamente hostil con liberales y derecha. ¿Algún comentario al respecto? Pasamos al IPC. ¿O prefiere pasar al IPC? Prefiero pasar al IPC. Pues sí, yo creo que sí, porque se califica por sí mismo. Bueno, tenemos el IPC disparado gravísimo. No quiero exagerarles, el 4% en septiembre, la tasa más alta en los últimos 13 años, el precio de la luz en máximos históricos. Los sindicatos han desaparecido, no debe de haber sindicatos en España. La bolsa de la compra, que se hace insoportable para las personas que van a hacer la compra y para las familias, y un invierno que pueda haber restricciones importantes en materia energética, si no reales, sí de subida de precios. Realmente la situación de crisis era para convocar elecciones inmediatamente. Es decir, este gobierno se le ha ido todos los datos macroeconómicos, se le han ido de la mano. Ya la señora Calviño, que no ha dimitido, porque debiera de haber dimitido por engañar a la población con los datos, por engañar continuamente con los datos, sigue ahí aferrada
al banco y ha hecho pues buenísima al señor Solbes. Solbes es una persona infinitamente más solvente en materia económica que esta señora que ha quedado, y con todo mi respeto y cariño a los funcionarios, es una mera funcionaria de la Unión Europea que puede mover papeles, pero que no cumple, ni tiene ni idea, ni tiene carácter para estar ahora al mando de un área tan importante. Don Carlos. Bueno, aquí siempre hemos comentado en alguna ocasión que el IPC es el impuesto de los pobres. En una situación económica como la que estábamos viviendo, tarde o temprano, y creo que lo comentamos aquí en algún momento, que el IPC iba a terminar disparándose como está sucediendo. Es que es llover sobre mojado. Es muy triste que tengamos, como usted bien dice, un gobierno que se encuentra ante una situación difícil y complicada, que casi lo mejor que hace es cuando no hace nada, y lo poco que puede hacer generalmente es para todavía estropear las cosas muchísimo más. Cuando hablan de que el precio de la luz, que no tiene importancia, que prácticamente el consumidor no lo ve en su recibo, además de ser una falacia, esconde otra verdad que es la que está detrás de la noticia del IPC. Al final, la producción de los bienes en España se producen casi todos con energía eléctrica, a la que ha subido mucho, y eso se va a terminar repercutiendo en los precios. Hay una noticia que he leído esta mañana interesante, y era que Mercadona, Iberdrola, creo que es Iberdrola, está empezando a repercutir de manera sustancial, porque además las grandes compañías generalmente no compran la luz, no venden la luz al gran usuario como lo hacemos el pequeño comerciante o el usuario de a pie. Generalmente se sacan a subasta con cierta periodicidad en el tiempo, lo que le da a las grandes compañías pues estabilidad en su pago energético. Pero ya compañías como Iberdrola, ante esta situación de subida del precio, ya va a empezar a repercutirlo de una manera evidente y va a empezar a echar contratos atrás con las grandes compañías. Esto significa que ya no solamente en la producción, sino que incluso en la distribución y en la venta, poco a poco vamos a ir viendo cómo los precios, ese IPC que ya es muy alto, va a ir creciendo todavía mucho más. Situación muy complicada y muy difícil que, como usted bien dice, viene a sumarse a la situación ya caótica en la que vive este país, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a apuntar un dato, abundando para que ahora don Aurelio, comentaba el otro día un importante economista, don Juan Iranzo, que por cierto estará el mes de noviembre en el Ateneo, no se lo pierdan ustedes, un economista top, y decía que, claro, estaba buceando, que hay una serie de saltos de agua no muy grandes que vencían ahora los contratos pues de 60, 70 años de su utilización, y lo lógico es que el Estado los explotara o los sacara de nuevo a concurso a una hidroeléctrica y quiere tirar las presas cuando estamos deficitarios. Pero ¿quién gobierna este país? Nos están llevando al desastre. Es que eso, cuando yo escuchaba eso, una energía limpia, dice, no eran saltos de agua, no dijo los nombres, me dijo que eran 3 o 4 muy importantes, pero suficientes para generar energía, que estaban generándola. Es decir, que esto, alguien solo que quiere llevar al barco contra la costa, hace esto. No tiene otra explicación, porque son decisiones absolutamente descabelladas, como esta que comentaba el otro día don Juan Iranzo, don Aurelio. Sí, vamos, son decisiones estas y otras que están tomando, sobre todo pues, en materias que son fundamentales y estratégicas para la economía de la nación, están llevando a cabo acciones que no se pueden entender nada más que desde la predeterminación de hacerlo con una carga de mala intención, con fin de arruinar al país, o de una ignorancia supina. Es decir, no saben qué es lo que va, oyen a los ecologistas, oyen decir cosas, y entonces dicen, hombre, pues tomamos medidas sin saber las consecuencias que esas medidas pueden tener sobre la vida y la economía cotidiana, ¿no? de las personas. Lo cierto es que todo nos ha llevado, un IPC absolutamente desbocado, un 4% que representa pues que todas las subidas que haya podido haber de salarios, de pensiones y todo esto, se las ha tragado la subida de precios, nada menos que un 4%, la mayor subida en 13 años. O sea que estamos en esas. Pero no solamente esto, es que si hablamos ahora, por ejemplo, los carburantes, es que se han puesto a unos precios prácticamente inasumibles para el transporte, a 1,50 el gasoil. O sea, dice, esto es una auténtica barbaridad.
Estamos perdiendo también todos los contratos gasísticos, buques gasísticos que han desaparecido, como 19-20. Estamos perdiendo, ahora dependemos exclusivamente de Argelia por no haber previsto que había que negociar ya todos estos contratos. Es decir, las perspectivas económicas que tenemos en España son de un verdadero desastre. Y entonces usted ve al gobierno y les ve encantados de haberse conocido. Es decir, parece que están en una fiesta. Hay una falta de responsabilidad absoluta, y yo creo que si la gente no va tomando conciencia de esto y va exigiendo responsabilidades, y cuando alguien dice una tontería en un gobierno, pues decir, sí señor, usted ha dicho una tontería, ¿no? Y no asumirlo y disimularlo. Antes, cuando hablábamos de la vicepresidenta, sí, la señora de Matria. La señora, eso es, esta señora dice que había que es que es esa señora aliada de Cantabria por Matria. Mire usted, eso demuestra, vamos, si eso lo dice cualquier otra persona, dice, bueno, esta persona es tonta, o sea, para decir esta barbaridad, ¿no? No digo que la ministra sea tonta, ni mucho menos, debe ser muy lista para haber sido ministra, ¿no? Entonces, la situación económica en que estamos, y esto lo dicen todos los economistas, y lo confirmará Iranzo, que van a traer ustedes al Ateneo, confirmará sí, que esto va camino del desastre más absoluto, porque no hay ni un solo dato positivo, ni una decisión positiva, ni una decisión, ni hay unas perspectivas de que mejore. ¿Y qué es lo que sucede para crear polémica y distraer a la gente? Pues empiezan a sacar cosas extrañas, que hay que trabajar hasta los 75 años, que las pensiones, la sostenibilidad, yo creo que todas estas cosas deberían dejarlas en paz y actuar para que el día a día empiece a funcionar y la gente pueda empezar a vivir. Eso, ¿no? Aquí no se da paso sin estar previsto. Es decir, esto está también en el proceso de meter miedo a la sociedad. Es decir, las sociedades ahora se han sacado, este mundo, los globalistas, como lema el tener a las sociedades maniatadas. Entonces tienen que hablarlas. Enfrentar a hombres contra mujeres. El cambio climático, que existe desde que existe el mundo. Efectivamente, el cambio climático existe. Desde que el primer día de la creación, el clima está cambiando, pero no por culpa de los hombres. El cambio climático, el tema del COVID, todos estos temas. La cuestión es atemorizar y tener a las sociedades cautivas, entretenidas. Ahora en Estados Unidos hay una polémica tremenda contra Biden, precisamente por los temas de los derechos y de las libertades, porque pues tiene un problema presupuestario muy grave, muy grave, muy grave. Y entonces esto no es que la gente no lo vea, hay que bucear al fondo. Entonces todo tiene su intención. Pedía la palabra No, yo lo que quería decir Carlos. Sobre lo que usted decía sobre las medidas que se toman. Este es un gobierno dividido, con dos posturas muy claras y muy perniciosas. Hay una parte del gobierno que lo que quiere es cambiar el sistema político y el sistema económico. Y hablamos de la vicepresidenta comunista. Su ideología lo que quiere es cambiar, lo que digo, es el sistema que tenemos ahora mismo. Empobrecer a la gente, para eliminarla. Si es que es la única forma que tiene el comunismo de llegar al poder. Es lo que consigue, pero bueno, eso nunca se discute. Se habla siempre de las maravillas, porque ellos hablan de las maravillas ideales de su sistema, pero lo que no dicen nunca es que su sistema, cuando se ha puesto en práctica, ha sido un absoluto fracaso. Lo que quiero decir es eso, que tenemos una parte del gobierno que lo que quiere es cambiar el sistema, nuestro sistema y nuestro sistema económico también. Sí. Y luego tenemos otra parte del gobierno que su única preocupación es mantenerse en el poder. ¿Eso qué hace? Que las decisiones que se toman, y aquí es donde lo hemos comentado muchas veces también, el problema es que desgraciadamente esas decisiones que se toman por parte del gobierno vienen aplaudidas por una parte ingente de nuestra sociedad, que vive totalmente subyugada por un mundo feliz, absurdo y ridículo, que no tiene el más mínimo... De matria, sí, en eso estamos, pero en eso estamos desgraciadamente más de la mitad de la población, y hasta que no empiece a cambiar la población y a conseguir visualizar la realidad de las cosas, pues vamos mal. Y luego otra cuestión relacionada con el IPC. Los países, precisamente hablamos de los países mal gestionados económicamente, países comunistas, etcétera. España perdió desde el momento que tenemos la moneda única la posibilidad de depreciar su moneda. No podemos depreciar la moneda, que es una manera de ser competitivos. Problema que tenemos, no podemos depreciar la moneda. Una mala gestión económica lo que nos lleva es un incremento del IPC. Un incremento del IPC y subida de los precios. Esto cada día se va pareciendo más,
lo digo siempre, Argentina. Y después de Argentina viene Venezuela y después de Venezuela viene Cuba. Voy a contar la preocupación que hay. España es realmente un país potente en el sector de la automoción, de los 6-7 del mundo, que más coches construye, etcétera. Y la preocupación, y he estado esta semana con un transportista de vehículos, tiene 3 portacoches. Digo, ¿qué tal estáis? Pues mira, voy a vender los portacoches y me voy a pasar a otro tema, dentro del sector de la automoción. No hay transportes de coches por los chips. Yo antes tenía actividad para toda la semana, para toda España y el extranjero con transporte de coches, desde Santander y desde otros puertos. Como no hay chips, están paradas muchas fábricas y, por lo tanto, está generando un problema de una magnitud realmente tremenda, que evidentemente las televisiones oficiales del poder no van a decir, porque primero ni quieren, y yo creo que ya están dirigidas por personas que ni ven ya los medios extranjeros. Estoy empezando. Si un humilde periodista de pueblo es capaz de estar en sintonía con lo que pasa en el extranjero, ¿cómo es posible que grandes cadenas de televisión no vean los debates que hay en el extranjero? Bueno, pues se hurtan de esos debates a la sociedad española. Así todavía nos va. Bueno, pues esta es la cuestión. Y esto es un tema muy grave. Y lo voy a unir con lo que está pasando en China. A mí me parece que el pastel de China está empezando a aparecer. Es decir, el engaño chino. Yo no sé si se acuerdan, cuando hace 3 o 4 años decía yo que no me fiaba de las cuentas chinas, cuando hablaba de crecimientos del 7, del 8, del 10. Bueno, ¿cómo es posible que se está habiendo cortes de energía en China? ¿Cómo es posible que se estén parando fábricas porque no hay energía suficiente? ¿Cómo es posible que anden flojos de carbón? ¿Cómo es posible que esa gran gestión comunista, un régimen, 2 sistemas o algo así, ¿no? Esté en la situación? ¿Cómo es posible que una de las empresas más importantes, Evergrande, vaya a la quiebra y los medios occidentales estén pasando de hurtadillas? Quizás sea porque hay fondos europeos que están, mundiales, tomados en el tema. A mí me parece esto, don Aurelio, muy grave. Todo esto que está pasando, unimos todo, pero yo creo que todo forma de un mismo cóctel. Sí, yo creo los chips, y China y otras cosas. Yo creo que se van el Occidente, yo creo que tenemos excesivas dependencias de ciertos monopolios. Ahora todo este tema relacionado con la digitalización está precisamente en estos países, en China, en Corea, y hay una dependencia enorme de ellos. Lo estamos viendo ahora con el tema de los automóviles. Y estas son cosas que si en un momento dado se da una circunstancia como esta, que no hay chips, pues se para la producción de automóviles y con ello pues todo el transporte y todo el avance. Pero a mí lo que me preocupa mucho es la falta de sintonía de España con el resto de los países desarrollados, de los países de la OCDE, de Europa y demás. España va con el paso absolutamente cambiado. O sea, usted no tiene en Europa pues un partido comunista, un partido y unos dirigentes tan atrabiliarios como son Pablo Iglesias de Podemos, la señora de Matri, esta señora de Matri, la señora esta otra comunista que ahora se ha hecho cargo del partido. En fin, quiero decir que tenemos unos gobernantes que yo creo que nadie los querría en su casa para gobernar, ni siquiera esta casa. Y ahí los tiene usted dirigiendo el país y haciéndonos bailar a todos al son que tocan. Yo, sinceramente, no me siento nada seguro, ni creo que la economía del país esté segura, pues en manos de un Pablo Iglesias. Esta es la verdad, que es un hombre que sale corriendo en cuanto algo a él no le apetece, pues porque es un hombre que no se caracteriza por su laboriosidad ni por su capacidad. Yo creo que está más bien en otras labores y en otra onda. Por tanto, bueno, me parece que vamos con el paso absolutamente cambiado. Y luego, claro, si hablamos ya de la situación del gobierno, quiénes son los que están sosteniendo al gobierno, ve que van avanzando. Avanza el independentismo,
avanza el poder de de los separatistas, avanza el poder de los amigos de ETA. En fin, yo creo que la ciudadanía, la gente normal, está perdiendo estrepitosamente. Don Carlos, ¿qué le parece el tema este de los chips? El tema de lo que está pasando en China silenciosamente, que para mí es gravísimo. Que una gran potencia como China, para mí, como siempre fue el comunismo, una potencia con los pies de barro, está más evidente cada vez, tenga que parar cadenas de producción porque no tiene energía, todo ello es muy grave. Hombre, como usted bien dice, el tema chino siempre ha sido un pequeño o gran arcano, un desconocimiento, sí, porque siempre y es un régimen totalmente opaco, sí, sí, y muy poco transparente. Yo creo que el tema de la pandemia, lo que sí ha traído, lo hemos ido viendo. Lo que pasa es que, como usted bien dice, aquí hay ciertas cuestiones que en Europa y sobre todo en España parece que ni nos afectan y no tienen nada a ver con nosotros y vivimos totalmente al margen de ellas. Y es la gran preocupación que tienen grandes potencias como pueden ser los norteamericanos, los ingleses y los australianos, que han hecho ahora mismo un pacto sobre el Océano Pacífico importante precisamente contra China. Lo que quiero decir es que con el tema de la pandemia lo que sí se ha visto es la gran dependencia que existía de las economías mundiales con la producción, la producción que se había llevado a países como China. Eso ha hecho, y los norteamericanos ya lo vienen haciendo, cómo van restringiendo cada día más las exportaciones chinas, cómo están intentando de alguna manera quitarle poder a la economía asiática, que estaba de alguna manera subyugando las políticas económicas y la situación económica de países como los Estados Unidos. Se está produciendo un cambio importantísimo, se está produciendo una guerra a nivel económico, sobre todo en la zona asiática, que va a tener repercusiones y está teniendo repercusiones en nuestra vida económica, de la que España está totalmente al margen y incluso la Unión Europea. Preocupación muchísima, porque desde las instituciones europeas y sobre todo de la parte española no se están tomando medidas para ver cómo esa situación económica que nos está ya afectando, como es el tema de los chips, y como afectan en otras cuestiones que pueden parecer más baladís. Usted, que está bien informado del tema del comercio por barco, pues cuestiones como por ejemplo los propios contenedores marítimos. No, un contenedor con Asia, no solo con China, ahora mismo tiene un coste de un 300% superior a hace un año. Sí. Y en principio sin ningún hecho que justifique... No, es que estos son los grandes misterios de todo este asunto, que es lo que demuestra que detrás de la pandemia hay otras cosas que se irán sabiendo con el paso del tiempo. Como debemos de saber en qué manos estamos. Es decir, yo estoy indignado con las ayudas a la pobre gente de la isla de La Palma. Cuando se da a una compañía con un avión 60 millones de euros de unos personajes que dejo la calificación para ustedes, tenemos que las ayudas que se les dan para poder reparar sus viviendas o comprar una son por persona, por los 107 viviendas, 5.500.000 euros, 51.401 por unidad. Es decir, imagine usted, no con los 60, con 30 millones lo que podría hacer esta gente. Sí. Esto, que va más allá, esto es amoral, esto es contrario al derecho natural, es contrario al sentido común, es contrario a la caridad, es contrario a la vergüenza. Esto es un escándalo, pero que no se destaca. Es decir, cuando el señor Sánchez ha disparado el gasto de asesores en un 115% tras la crisis de gobierno, en julio del año 2020 el coste de sus asesores fue de 3.300.000. En el último mes del mismo año, en julio de este año, 7 millones y pico de euros. Entonces, y la sociedad ante esto no se resquebraja. Mira hacia otro lado, don Aurelio. Yo creo que esto va más allá de la economía. Esto está ya, primero, con el sentido común, con la decencia, con la justicia, con la caridad, con muchos valores que yo creo que esta gente desconoce. Don Aurelio. Yo creo que el ciudadano tiene ya que pararse a pensar sobre lo que está pasando. Es decir, en vez de asumir todo aquello que le llega, tiene que decir, bueno, vamos a ver si esto tiene sentido, si tiene sentido o no lo tiene. Y entonces, cuando se ven, por ejemplo, en una situación dramática como ahora vive La Palma, en esta situación
dar esas cantidades que están dando para ayuda no tiene sentido cuando tenemos un ministerio absolutamente superfluo de igualdad, el ministerio de igualdad de la ex pareja o lo que fuera de Pablo Iglesias, que tiene 500 millones de presupuesto. Y dice, vamos a ver cuántas viviendas y cuántas ayudas se podían dar para esto. Pero es que luego ve lo que se está gastando. Los asesores, el 50% de asesores. Los asesores, eso vale. o 23 ministerios, ¿no? O sea, que quiero decir que hay por todas partes. Pero luego ve también lo que se está gastando en temas, por ejemplo, de políticas de inmigración. Donde ve usted que todos estos que están llegando están hospedados en hoteles, van a colegios y se les da una paga que ya quisieran muchos pensionistas tener. Ve lo que se está gastando con el ecologismo, sí. Y luego todo esto han establecido y han hecho, usted decía lo del miedo y es cierto, pero además han hecho más cosas. Han creado una especie de guerra de géneros, claro, que es otra de las cosas que llamen, y han hecho unas leyes. Se dice que la justicia es igual para todos, pues no, porque han hecho unas leyes discriminatorias de tal manera que la justicia no es igual para el hombre que para la mujer en un país. Quiero decir que todos son despropósitos y son cosas anormales, por eso digo que la gente tendrá que pararse a pensar lo que está bien y lo que no está bien. Minuto y medio. Es que poco hay que decir de lo que usted dice, resulta cuando menos paradójico, pero me voy a volver a repetir. El problema no es el gobierno que da apenas 3 millones para estas pobres familias y una cantidad ingente a una... 5 millones y medio. 5 millones y da 10 veces más a una compañía con un avión venezolana y de capital venezolano. El problema no es ese, que lo es. El problema es que la sociedad mantiene impasible y aplaude este tipo de decisiones hasta que no cambie la sociedad y seamos capaces de ser un poco más serios y exigir a nuestros políticos responsabilidad y buen gobierno, difícilmente poco vamos a poder hacer. Pues con estas palabras tenemos que poner punto final. La verdad, aunque duela, hasta siempre, siempre dando precisamente lo que pensamos humildemente, y eso lo vamos a seguir haciendo mientras Dios quiera. Así que, don Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Don Aurelio, y a ustedes, pues hasta el próximo viernes, si Dios quiere, paz y bien.